Vamos con el grupo financiero Galicia. Vamos a ver unas cositas de la presentación en sí que desglosa un poco algunos ratios que me gustan. Bueno, la inflación pronosticada para este año es de solo el 25,9. No sé si va a alcanzar esta meta. Para el próximo es alrededor del 18, según los analistas. 16,8 y acá tiene 27,5 en el consenso. Después, la inflación acumulada hasta marzo es 56% aproximadamente. En cuanto a lo que son depósitos respecto al PBI, está en un mínimo, está 16,1% respecto al PBI. Esto es tanto depósitos y en dólares y en pesos. Y sí, lo que mejoró es bastante los préstamos. Los depósitos hoy están en un 19% del PBI, mucho más bajo que la región, al igual que los préstamos. Después, el aumento, el cambio de la variación de los depósitos, tanto en dólares como en pesos, aumentaron 94,6, lo mismo que los préstamos que aumentaron 226%. Esto es una buena noticia para el sistema financiero de la Argentina en sí. Después, ¿qué tenemos? Me anoté alguna otra cosa. Bueno, en cuanto a lo que es los ratios que tienen que ver con el sistema bancario o el sistema financiero, tenemos malas noticias. Por ejemplo, en el general baja un 1,7 el ratio sobre patrimonio o el resultado sobre patrimonio y baja 0,7 el resultado sobre los activos. La eficiencia está muy alta, es la más alta en los últimos 4 años, es decir, gastos sobre ingresos, así que cuanto más alto el número es peor la cualificación. El ratio de capital está en 31,9, está más o menos en el promedio. El ratio de incobrabilidad sube un poco, pero no está peligrando. Sí vamos a ver en Galicia que no fue bueno. Y la liquidez está más baja que en los últimos 10 años. En cuanto al grupo financiero Galicia, forma parte del, del segundo banco, casi el primero, porque si contamos Galicia más, que es HSBC, está 16,1 en el market share de préstamos. Ya a partir del próximo trimestre vamos a incluir a HSBC, porque la fusión se hizo efecto el 22 de mayo. Y los 10 bancos tienen el 79,3% de los préstamos. En cuanto a los depósitos, tienen el 77,8%. Vamos a los numeritos. Bastante material y insume, hay que leer mucho para divertirse con el Banco Galicia y con algunos ratios que tienen que ver con la coyuntura económicos y con el sector. El ejercicio 2025 inicia con un saldo positivo de 146 billones, siendo 62,5% menor al inicio del periodo pasado. Esto se da por reducción de margen de intermediación por intereses dado por títulos públicos. Tenemos que la mediación por intereses nos da 1.062 millones contra 2.146. Esto se ve en ingresos por intereses, que ahora lo vemos. Se destaca, el 25 del 2 se celebró un acuerdo con el Banco Santander de España para la implementación del negocio en conjunto, con un crecimiento y expansión de este. Vendría a ser una especie de aplicación para el agro, que va a estar compuesto por Argentina, Paraguay y Uruguay, y la radicación de esta empresa que estaba en Argentina, ahora está en España y va a atender a 3 países. Aparte es un joint venture, como le dicen ellos, y es la noticia que más destacamos para este trimestre, que es cuando sucedió esto, ¿no? Que tiene que ver con la expansión y negocio de compañías agropecuarias. El margen de intermediación por intereses da 1.062 billones, como dijimos, baja un 50,5% anual. En ingresos por intereses tenemos tarjeta de crédito, que es el que más pondera en los ingresos, 27,3, que suben un 20,7. Títulos públicos bajan un 73,1 por menores tasas de interés respecto a la inflación. Documentos bajan un 23,3 que respecto al año pasado. El ingreso por intereses, tenemos que los plazos fijos siguen estando más bajos que el año pasado. Esto tiene que ver por la tasa de referencia y la reducción del volumen. Y otros depósitos bajan un 52,6%. El margen de intermediación por comisiones
das 361,9 billones, subiendo un 42,7% por comisiones por tarjeta de crédito, ingresos por comisiones por tarjeta de crédito. Deben ser mayores, aparte hay mucho más mora, así que tiene que ver esto también. Bueno, como dijimos, títulos públicos baja de 1.557 a 419. Las tarjetas suben de 398 billones a 480 billones. Los documentos bajan. En cuanto a los egresos por intereses, destacamos los plazos fijos que bajan de 574 billones a 279 billones y otros que bajan de 458 billones a 217 billones. En cuanto a comisiones, hay ingresos por comisiones de tarjeta de crédito que aumentan casi 50.000 millones de pesos, así como las vinculadas a obligaciones. En otros resultados tenemos que resultados netos de instrumentos financieros suman 214 billones, un 77,9% mayor al año pasado. Esto es por baja de activos que se reducen un 78,4%. La diferencia por baja de activos es otra cosa. Se reduce un 79%. Vendría a ser otro ítem acá. La diferencia en moneda extranjera y oro da 16.068 billones, siendo un 71,9% anual. Esto tiene que ver por el spread con el dólar y las diferentes transacciones que se hacen. Otros ingresos y egresos operativos da déficit de 130 billones, un 63,8% menos negativo, es decir, menos deficitario, por causa de otras provisiones y pagos de ingresos brutos que, bueno, no incluyen capital. El ROE es el 8,9, es bastante bajo comparado con lo que se quiere llegar, o el target que vendría a ser 20, pero para este año se espera entre 12 y 13, así que está por debajo de lo que se quiere llegar o al promedio que se quiere llegar. El primer trimestre del 2024 era un 31,7, esto bueno, porque estamos en pleno shock de cambio de gobierno. El ROA es 1,7, el año pasado fue un 7. Bueno, tenemos que los resultados por cambios de títulos financieros, sobre todo por títulos públicos, eh, aumentan alrededor de 15.000 millones de pesos. Después otros ingresos y egresos, que va a diferencia de cotización. Esto está dado por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera, que hay una diferencia, un spread negativo de 52.000 millones de pesos. Otros ingresos suben principalmente por otros ingresos por servicio y otros egresos operativos, lo cual hace un saldo más o menos deficitario que el año pasado. Es dado por impuestos e ingresos brutos que bajan alrededor de 63.000 millones de pesos y bueno, es lo que hace también a la diferencia de otros resultados financieros con otros cargos por provisiones, que hay 85.000 millones positivos para este año. El cargo de incobrabilidad es de 404,1 billón, subiendo un 3 veces respecto al año pasado. La cartera regular también está más alta, es 2,64, el año pasado era 2,28. Un punto es un punto, acá aumenta un punto, 4 y está, ahora cuando veamos el gráfico, está en su peor nivel. Banco Galicia tiene 2,75, el año pasado 2,9, el Naranja X por incorporar tarjeta de crédito y la cual hubo bastante mora por esto, aumenta de 2,88 a 6,64%. Préstamos que, bueno, tienen un nivel de riesgo terribles hoy día y que creo que el kit de la cuestión es que se le amplió las facilidades para obtenerlo. El ratio de cobertura baja, obviamente, 161,6 a 143,6. Bueno, vemos primero lo de incobrabilidad, que lo tenemos en la presentación que dieron. Tenemos que Naranja X está recontra alto, es el más alto, acá es marzo del 2025, así que bueno, 6,64, siempre estuvo a lo sumo a 4, hoy está en 6,64%. Lo mismo que Galicia, que si bien tuvo su pico en el 2022, hoy está bastante alto, más alto que el promedio. En cuanto al promedio, está plano, pero hay una subida acá, algo preocupante, como dice. Antes se tenía una cobertura de 391,3 y esta se desciende más de la mitad. A más de la mitad.
Bueno, viendo otras cosas, acá viéndolo por separado, cada una de estos ratios, tenemos que la calidad viene en 1,85, es decir, había bajado la delincuencia, como dicen, delinquency asset, de 1,85 a 2,75, esto en Banco Galicia, y de 2,80 venía de 2,88, esto venía subiendo, ¿no? Es decir, 3,76 puntos porcentuales. Los gastos administrativos arrojan 266,6 billones, subiendo 42,9. Esto tiene mucho que ver por la fusión con HBC, así como el beneficio del personal, que sube un 15,2% y da 234,2 billones. Los empleados totales suman 12.145 personas, subiendo 29% por lo de HBC, pero en el secuencial baja bastante, 2,4. Las sucursales son 501, subiendo 10,6 anual desde 4,53. Y la ratio de eficiencia, como habíamos previsto, esto aumenta en todos los bancos. Gastos sobre ingresos por intereses de 34,7 se va a 50,44. Acá vemos un par de cosas. Primero, que lo que es beneficio del personal, que sube sobre todo en las remuneraciones. Y lo que es, bueno, toda la reestructuración que hubo, servicios administrativos contratados, mantenimiento y reparaciones, IT también, propaganda, etcétera, etcétera. Galicia más tuvo bastante propaganda. Acá viendo el Excel, veré si lo tengo acá. Bueno, tenemos el ROE, por ejemplo, es el más chico del 2022. Desde el segundo trimestre del 2022, es decir, y el ROA lo mismo, ¿no? Eso para aclarar de antes. Y después, bueno, baja un 2 y pico por ciento, de 12.440 a 12.145. Es decir, casi 300 empleados menos. Y Galicia Más, como vemos, es el que más sufrió este embiste. Y, aunque sufrieron todos, ¿no? Y hay 501 sucursales, cerrando 20 sucursales y fusionándolas. Pero las tarjetas de crédito aumentan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las tarjetas de crédito de año a año suben 18%, los clientes digitales suben. Los préstamos totales dan 16.561 billones, registrando un aumento del 130,8%. En moneda extranjera suben un 340%, la tasa promedio en pesos 43,5 en pesos, en dólares 5%, el año pasado eran 102,1 y 4% respectivamente, pesos y dólares. La exposición al sector público es menor, 4.557 billones, siendo un 18,7% de los activos totales. El año pasado era 40,2. Los depósitos dan 19.221 billones, un 42,4% mayor que el año pasado. Los depósitos de moneda extranjera suben el doble de lo que da en el total, 84,9. La tasa promedio en pesos es 25,3, en dólares es 1,15, no paga un carajo. Ahora va a empezar a pagar un poco más. Y el año pasado eran 85,2 y 1,87. Bueno, acá tenemos los préstamos que aumentan un 340%, dado por mayores facilidades, más estabilidad, etcétera, etcétera. Las tasas pasan de 102,5 a 43,5 y de 4 a 5 en lo que es pesos y dólares. En cuanto a la exposición de títulos públicos, hay un 35 menos de exposición. Esto se debe a operaciones de pase del BCRA. En este año, hace casi un año que prácticamente no hay. Y, 6 meses, mejor dicho. Y esto implica un 19% nada más de exposición al sector público, contra más del 40%. En cuanto a los depósitos, tenemos que los depósitos en moneda extranjera aumentan un 85%, cuando en pesos aumenta solo un 30%, y el total aumenta un 48%. Y por último, las tasas de depósitos, o las tasas de lo que es pasivos en costo, va de 1,87 a 1,15 en dólares y de 85,21 a 25,28 en pesos. Así secuencialmente en moneda extranjera es parecida, pero la tasa del cuarto trimestre ahora
baja del 30,53 a 25,28. Ahora creo que el próximo trimestre va a tender a subir porque subieron un poco las tasas de referencia alrededor del 32%. Banco Galicia, esto en el segmento de negocio, Banco Galicia le fue mal comparado al año pasado, baja un 90,2%, dando 37.110 millones. Naranja X, en cambio, esto es por efecto inflacionario o posición de moneda, da 82,7%, más que el año pasado, dando 64.463 millones y es el que más aportó al resultado total. Seguros pasa de terreno negativo a terreno positivo, de 33.528 millones a 11.389 y los fondos FINA le fue bastante bien, tienen un resultado de más del 62% y tiene un market share del 12,7% del total cuando venía de un 11,3%. Bueno, acá da más o menos el cuadro de resultados, donde Galicia Seguros sube, pero viendo cada uno de los cuadros, que es más fácil, tenemos que el resultado integral o el resultado neto por variación de intermediación da menos en Galicia, un 84% menos. Este es el total. El resultado de Naranja X me da 88%. Esto está dado por menor déficit en lo que es resultado por posición monetaria o inflación, es decir, licuación tanto de activos como pasivos. En este caso hubo menos licuación de pasivos, más licuación de pasivos, por lo cual hay un 70% de ahorro. En cuanto a lo que es seguros, pasa de terreno negativo a terreno positivo. Esto está dado por el resultado del negocio de seguros, que pasó de un terreno de 74.201 millones negativo a 4.570. Y por último, lo que es los resultados FIMA, que tienen un 12,7% de participación en el mercado, viniendo del 11,3%, administra 17 fondos y dio un resultado de 62% de variación anual y un 36% mayor de variación secuencial. El 8 del 5 se pagaron dividendos por 88.000 millones, equivalente a 54,79. Además, se asignó a reserva facultativa para futuros dividendos de 300 billones, sujeto a aprobación del BCRA, de pagarlo hasta 10 cuotas. No creo que se haga. El pago de 10 cuotas sí se puede haber una repetición de otro dividendo. El 22 del 5 se produjo la fusión por fin con el ex HBC. Bueno, acá tenemos la aprobación de dividendo, 80.000, es decir, 54,79 por acción. Y el 22 de mayo ya está. Antes se tuvo un nombre temporario que era Banco Buenos Aires, ahora ya es Banco Galicia Más en el nombre publicitario. Ahora ya todo va a ser Galicia. Primero el 22 de mayo ya se dio la baja para esto y en junio la gente va a tener Banco Galicia. Y por último quiero dejar algo que ellos ven. A ver si lo tengo por acá. Perdón, acá está. El año 20, con respecto al 2025, que estará marcado por la continuidad de normalización de variables económicas y por el impacto que tendrán nuevas medidas, como la que se dio a conocer por la regulación del mercado de cambio. Esto es el 10 de abril. La eliminación de impuestos distorsivos, la reducción de costos laborales, la modernización de convenios de trabajo y la reducción de trabajos burocráticos para las empresas son aspectos fundamentales para asegurar la recuperación económica y poner cimientos de un nuevo orden que da inicio a una etapa de desarrollo sostenido. Es decir, el banco está, ya sabemos con quién. El crédito puede experimentar un crecimiento. Acá pasa dos cosas, o la batalla cultural o dar mayores créditos para la gente que cambie el auto, agregue una maquinaria nueva. Es decir, los sectores van a estar divididos. Y acá más, como siempre estuvo, ¿no? Porque va a haber más acceso a la vivienda para uno y otros que se van a empobrecer mucho más. Los activos líquidos van de 65,94 a 44,6, la solvencia de 33,2 a 24, el valor del libro es 4.207, la cotización está justo porque siempre el PER más o menos nos dio 6.40, 6.50, 6.780, así que hay que evaluar qué pasa con esto, a pesar de que bajó bastante.
La capitalización es 10.890, la ganancia por acción es 91,4 y el PER es 6,55, que no está mal y que bueno, que tampoco pretender mucho con una tendencia mucho más positiva de la cotización. Es todo, chao.